buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estar en comunión a través de su palabra. Estamos estudiando el libro de Romanos. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 14 del 1 al 12 y el título es Recibid al débil en la fe. Y un poco de contexto de este capítulo. Esta carta fue enviada a la iglesia en Roma. Esta iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles convertidos al cristianismo, pero dentro de la iglesia había ciertas diferencias como en todas las iglesias. Dígame una que no tenga diferencias. Y las cuestiones no eran necesariamente la doctrina, sino tradiciones judías que se venían practicando, como los días de reposo, festividades y leyes que tienen que ver con la comida, si los alimentos eran limpios o eran inmundos. Así que en este capítulo Pablo se dirige a dos grupos, a los débiles y a los fuertes en la fe. Los hermanos débiles consideraban que solamente se podía comer lo que estaba permitido en la ley, que si solamente se podía guardar cierto día para honrar al Señor, así que no era tan fácil para estos judíos abandonar ciertas costumbres que por muchos años estaban acostumbrados. Les costó un tanto aceptar que al convertirse al cristianismo ya no estaban obligados ni a las ceremonias de la ley, ni las costumbres, ni a las dietas estrictas. Por otra parte, vemos a los hermanos fuertes. Estos entendían que su libertad en Cristo ya no los obligaba a cumplir con ciertas ceremonias, ni días, ni dietas, pero de ninguna manera esa libertad en Cristo era para hacer lo que quisieran, sino que era una libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios, sirviendo a los demás, contrario al libertinaje que conduce a la esclavitud. Así que al parecer ese era el motivo de la discusión o división entre la iglesia. Tenían muchas cosas en común, pero créame, no se necesita mucho para empezar una discusión. El enemigo es experto en crear estos tipos de conflictos y dividir. Así que Pablo apela a la madurez espiritual de los fuertes. Lo que hagan, lo que coman, lo que festejen, háganlo para el Señor y den gracias, pero no entren en discusión que causa división. Leemos los primeros versículos, del 1 al 4. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, o sea, los fuertes, y el otro que es débil, pues solamente come legumbres. Al que come, no menosprecie al que no come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí el apóstol Pablo hace un llamado a la tolerancia, tanto para los débiles como para los fuertes, porque el débil puede creer que es fuerte porque se abstiene de ciertos alimentos que él considera no se deberían de comer o celebrar ciertos días que él considere que se deberían de celebrar. Mientras que el fuerte pues no hace distinción de un día de otro, considerando que todos los días son importantes y que él puede comer carne. Como también el fuerte no hacía distinción de un día o de otro, considerando que todos los días son importantes. Así que podemos ver que las discusiones aquí no eran tanto doctrinales. Así que el apóstol pide que cada persona esté convencida en su propia mente y que use su conciencia, pero que su conciencia esté alineada a la voluntad y a la palabra de Dios, y que todo lo que se haga sea para honrar al Señor. Aquí podemos decir, como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. Así que lo que importa es que cada acción que se haga sea para la gloria de Dios y con gratitud. Así que prohibido criticar y prohibido juzgar, porque Dios recibe tanto al débil como al fuerte. Ambos son siervos de Dios. Si queda bien o queda mal, es asunto de su amo. Así que el Señor espera que el débil crezca y sea comprensible, y el fuerte aumente su compasión y su amor. Porque ambos son llamados a edificarse, a tolerarse y amarse. Porque hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. No demos lugar al diablo, porque él es especialista en dividir. ¿Y cómo podemos aplicarlo hoy a nuestros días? Porque nuestros hermanos débiles y fuertes pues todavía existen hoy en día, y en todas las iglesias, ¿no? Aquellos discutían por las fiestas, por los días, por la comida, pero hoy en día también uno puede preguntarse si esto o aquello está bien hacerlo, si está permitido o no.
Hay ciertos temas que no están explícitos en la palabra de Dios, entonces pasan a ser temas de conciencia. Por ejemplo, si en la iglesia se deben de usar toda clase de instrumentos, solamente una guitarrita, ¿no? Para no hacer mucho ruido, si se debe de aplaudir, si debes de levantar las manos, si puedes usar tal o cual prenda, si los que predican deben de usar corbata y traje, si puedes ir a ciertos lugares donde prácticamente no sea una reunión cristiana, si puedes participar en ciertas festividades y muchas cosas así, ¿no? Que realmente no vienen explícitas en la palabra de Dios, y ahí es donde el apóstol Pablo dice, pues yo te lo dejo a tu mente, te lo dejo a tu conciencia, pero todo lo que hagas sea para glorificar a Dios. El apóstol Pablo también dijo, todo me es lícito, pero ya no todo me conviene. En una ocasión se acerca un joven y me pregunta, oiga pastora, me dijo, ¿puedo ir a tal lugar? Y era como un concierto, algo así. Le digo, sí puedes. ¿De verdad sí puede? Sí, le dije, nomás aplica lo que dijo el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero ya no todo me conviene. Ahora, por ejemplo, robar no es un tema de conciencia, porque explícitamente en la Biblia dice, no robarás. No podemos usar la conciencia y preguntarnos, ¿qué me puede pasar si yo robo? Aunque nadie se va a enterar. Pues no, la Biblia habla de este pecado, pero también habla de sus consecuencias. Otro caso, el adulterio. No es un tema de conciencia, porque la palabra de Dios dice, no adulterarás. Aunque se diga que todos lo hacen, que no pasa nada, que nadie va a saber, pues no. No podemos usar la conciencia y pensar si está bien o está mal y no hay discusión. La palabra del Señor dice que si nosotros vivimos o morimos para el Señor, vivimos o morimos. En el versículo 8 lo vamos a encontrar. Dice la palabra que somos del Señor, tanto en esta vida como en la vida venidera. Tanto el débil como el fuerte le pertenecen al Señor. Ni el débil juzgue al hermano fuerte, ni el fuerte al débil, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y bajo este parámetro de que todos un día vamos a estar delante del que juzga todas las cosas, ciertamente dejaríamos de criticar y de juzgar al prójimo. Así dice Pablo, pero ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué menosprecias a tu hermano? Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Cada uno es responsable ante Dios. Primera de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracias. Para finalizar, el apóstol Pablo hace mención de una profecía de Isaías 45:23 que dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos los hijos de Dios un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean juzgadas. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si sabemos que vamos a dar cuentas ante Dios, nos lleva a vivir una vida de humildad, sin juzgar ni menospreciar. Debemos dejar que Dios trate tanto con los débiles como con los fuertes. Como en la familia en la fe, nosotros tenemos una responsabilidad de tratar a los hermanos con amor, con paciencia, con tolerancia, evitar juicios, críticas, recordando que nuestras acciones, palabras tienen consecuencias y seremos responsables ante aquel que todo lo juzga. Así que podemos decirle al Señor, Señor, si hemos criticado o discutido por cuestiones que no llevan a la unidad, sino a la división, y si nuestro Padre Celestial nos ha aceptado tanto con fallas y debilidades, pues es para que nosotros también podamos aceptar a nuestros hermanos pese a las diferencias que podamos tener. Dios nos hace un llamado a la unidad, al amor, a la tolerancia, no al juicio ni a la crítica. Solamente Él puede juzgar justamente. Recordemos que hay más cosas que nos unen que aquellas que nos dividen. Este ha sido el devocional del día de hoy. Que tengas un excelente día y que las bendiciones del Señor estén siempre contigo. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.